Hola, mi nombre es Timothy Castillejos de Euchner México. Gracias por visitar el canal. A continuación, platicaremos de dos normas que son muy importantes cuando vas a utilizar dispositivos de seguridad en tus máquinas, que son la ISO 13855 e ISO 13857. Una de ellas nos hablará de las máximas distancias que tal vez el cuerpo humano, un brazo por ejemplo, puede alcanzar sobre una protección. Y la otra norma, en complemento a la primera, nos hablará de cómo hacer el cálculo de distancia segura en base a la velocidad de aproximación. Por ejemplo, si vamos a poner un aguardo, si vamos a poner una cortina de seguridad, en qué tiempo vamos a alcanzar el peligro y a qué distancia habrá que poner esta cortina. Esperemos que este webinar sea de utilidad para ti. Si gustas recibir este tipo de webinars, de cursos, de aplicaciones, no olvides suscribirte, activar las campanitas y de esta manera te estarán llegando las notificaciones cada vez que subamos un nuevo material. Igual en la parte de abajo del video encontrarán nuestros datos si gustan contactarnos, ya sea para cotización de productos, capacitación, información de proyectos o aplicaciones. Estamos a sus órdenes, esperemos que lo disfruten. Agradecemos muchísimo que nos acompañen, que esté con nosotros. Su servidor, Timothy Castillejos, tengo el gusto de ser compañero y de trabajar en Euchner México. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de dos normas en particular, que va a ser la ISO 13857, la ISO 13855. La primera de ellas nos va a hablar de los máximos, digamos, alcances que podemos tener cuando tenemos una barrera, algo que nos impida el acceso en una máquina, pero tal vez como lo indica la imagen, podemos pasar a través de ella, ¿no? O por encima de ella. Y la 13855 nos va a hablar de a qué distancia o la distancia segura a la que tenemos que poner un resguardo, un equipo de seguridad, una cortina, para que del momento de la detección de, por ejemplo, una persona que va entrando a una celda, al momento en que para la máquina, haya la distancia correcta para que no tengamos lesiones, ¿no? Para que no lleguemos a la máquina y nos lastimemos. Esa va a ser la plática del día de hoy. Espero que les agrade y que pues, sea una plática de mucho uso y que sea muy útil para ustedes. Antes que nada, como les comenté, mi nombre es Timothy Castillejos Martínez. Voy a tener el gusto de ser el instructor el día de hoy. Antes de comenzar con el tema del curso, me gustaría platicarles muy brevemente de lo que es Euchner. Euchner es una empresa que tiene ya más de 40 filiales alrededor del mundo. Somos una compañía que nos especializamos en lo que es tecnología de seguridad. Tenemos diferentes familias de equipos y lo que buscamos es tener siempre la mejor tecnología para emplearla en seguridad y cuidar a la gente, ¿no? Cuidar a los trabajadores, a los compañeros, es en lo que nos enfocamos. Dentro de las familias de productos que tenemos podemos encontrar dispositivos interlocks o interruptores de seguridad de alta gama, con botonería, con RFID. Podemos encontrar interlocks, tal vez no como todo en uno, no con botonería, sino interlocks aún de gama alta, pero sin todas estas funciones adicionales. Interruptores de seguridad electromecánicos, de contactos, familias como cortinas de seguridad, relevadores y PLCs de seguridad, diferentes tipos de paros de emergencia. Algunas familias como Enable Switches, Limit Switches, equipos inclusive a prueba de explosión. Y algunas familias generales como Limits y otras cosas. ¿No? Es un poquito el tema general de la marca. Y bueno, para entrar en contexto, vamos a comenzar el curso, ya lo que es la parte técnica del día de hoy. Antes de comenzar, poner algunas reglas o poner un poquito el modo de trabajo que creo que nos conviene a todos. Punto número uno, y creo que es la más importante, si tienen alguna duda durante esta plática, pueden abrir su micrófono inmediatamente y solicitar la pregunta que tengan, hacer la pregunta. Pueden anotarla ya sea en el chat o pueden al final expresarla y pues al final vamos a tener un momento ahí de preguntas y respuestas, ¿vale? Y por último, el otro tema importante a mencionar, pues bueno, en la parte de abajo está el logo de chat. En esta parte es donde pueden ir anotando sus preguntas y al final de la plática lo vamos a comentar. Y la idea del curso es que sea un curso de 45 minutos. Entonces, vamos a tratar de terminar unos minutos antes de las 5 de la tarde
y a partir de ahí comenzamos el tema de preguntas y respuestas. Como les dije, si tienen alguna duda durante la plática la pueden externar. Si no, al final abrimos preguntas y respuestas. Y pues bueno, ahora sí que nos quedamos aquí hasta que se resuelva la última duda, ¿vale? Entonces, estas normas que vamos a ver el día de hoy, como ya vieron en la invitación, lo que vamos a estar buscando es calcular y conocer la distancia a la que yo debo de poner mi sistema de seguridad del peligro. Si hablamos, por ejemplo, de cortinas, pues tal vez tengo una sierra, tengo una cortina y a qué distancia la tengo que poner. Bueno, estas normas van a aplicar tanto para interlocks, ¿vale? Van a aplicar para temas de paros de emergencia. Esta norma puede aplicar para temas de cortinas, de escáneres, mandos bimanuales. Vamos a hablar de temas de guardas también y tapetes. Entonces, como pueden ver, esta norma nos va a ayudar a que esos equipos de seguridad que ustedes instalen en las máquinas estén correctamente instalados. Hay ahí unos temas que en otros cursos hemos visto que es, tú puedes seleccionar el mejor equipo de seguridad, pero si no lo instalas correctamente, puede ser que tu máquina, tu sistema de seguridad no esté cumpliendo con los requerimientos. Entonces, si ya vas a hacer la inversión en un buen equipo de seguridad, pues vamos ahora a asegurarnos que se instale correctamente para que todo funcione de manera adecuada. Entonces, comenzamos, la agenda del curso va a ser revisar estas dos normas, ISO 3857, ISO 3855, y el temario de estas normas es de la siguiente forma. Eso es lo que ustedes, si ustedes compran la norma, estas son las portadas de la norma. Este es el temario, prólogo, introducción, alcance. Eso es como se conforma la norma y vamos a ir analizándola poco a poco. En la parte de la 13857, que es la primera que vamos a ver, en la parte de introducción lo que ustedes van a encontrar es toda la información introductoria de esta norma y te dice cosas como, por ejemplo, que se considera una norma tipo B, que es aplicable para o que la pueden utilizar fabricantes de máquinas, departamentos de seguridad, etc., que no considera la norma medidas para personas con necesidades especiales. Esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a hablar de máximos alcances, vamos a hablar de alturas promedio, pero todo esto siempre va a ir en función de medidas antropomórficas del cuerpo, vaya la expresión, ¿vale? Estándar o promedios de medidas estándar, ¿ok? No se considera el uso de herramientas especiales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, un segundito, se refiere a que no vamos a considerar, por ejemplo, si hablamos de una guarda y decimos que una guarda debe de tener una X altura, pues no puede venir una persona y decir, ¿y si me subo en una escalera? Bueno, estamos hablando de sin el uso de estas situaciones, ¿no? Extraordinarias. Tengo una pregunta en el chat, digo, creo que vale la pena de una vez comentarla. Hacen la pregunta de dónde se puede comprar la norma. La norma, en este caso, es una norma tipo ISO. Tú puedes entrar a la página de la ISO y ahí buscar el número de la norma y comprarla. O, como les comenté, en la página de la Secretaría del Trabajo de Comercio Exterior. En el link, al final lo podemos poner de nuevo. Ahí la pueden comprar solo en México, mucho más barata, alrededor de un 30% del precio real de la norma. ¿Ok? Entonces, vamos continuando. Creo que todos me escuchan bien, por ahí creo que alguien tiene un temita, los demás sí me escuchan bien. Perfectísimo, muchas gracias. Entonces, en la parte del alcance, la norma nos platica que es una norma para ambientes industriales, es importante. Aplica para personas a partir de 14 años. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Vamos a hablar de máximos alcances considerando el cuerpo de una persona de 14, de un niño, un joven de 14 para arriba. No vamos a considerar niños, por ejemplo. ¿Vale? No se consideran medidas contra escalamiento, que es un tema importante. Si tú tienes una guarda, no vamos a considerar, por ejemplo, el tema de qué pasa si alguien escala. Esto es una parte en la que la norma te dice que esta norma en particular, lo menciono rápido, va a variar en dos tipos de riesgos o de peligros. Peligros con severidad de lesión alta y baja.
y normalmente la norma te va a ir hablando de si tu peligro tiene una severidad alta, lo que necesitas es esto, y si tiene baja, te da como un permisivo, ¿no? Como, bueno, un poquito menos. Esto es algo que en las tablas de la norma lo pueden ir viendo. Comenzamos en materia con el tema de la norma. Por ejemplo, punto número 1. Si tú tienes a una persona y va a haber un peligro en la parte alta, por ejemplo, una sierra, un tren que lleve piezas, por ejemplo, estos carruseles que llevan las carrocerías de los carros por la parte aérea, ¿a qué altura debe de estar ese peligro para que sea seguro para mí y que no sea un tema que me pueda lastimar? Bueno, pues la norma me dice que la altura del peligro debe estar a partir de 2.700 milímetros. 2.7 metros es la altura inicial de donde si yo pongo un peligro, digamos que es seguro porque una persona promedio no lo va a alcanzar. Abajo, más abajo de eso, ya se considera de alto riesgo. Siguiente, hablábamos de esta dualidad. Si el peligro es, digamos, si la severidad de la lesión que ese peligro nos puede hacer es una severidad baja, la norma nos dice, bueno, te doy 20 centímetros de oportunidad, ¿no? Y lo puedes bajar hasta 2.5 metros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un peligro? Vamos a pensar que ese peligro está en esta zona, ¿vale? Esto es el peligro en este punto. Y yo tengo una barrera física, que es esto negro, que me impide acercarme a ese punto, pero al final el cuerpo de la persona con el brazo yo puedo tener una medida de aproximación a él, ¿no? O sea, puedo estirarme y la pregunta sería, ¿soy capaz de alcanzar este peligro? Bueno, entonces aquí el tema va a ser, si el peligro está aquí, en esta línea, y mi guarda física está en este punto y tiene esta altura, ¿cuál va a ser la distancia que yo debo de considerar de mi guarda física al punto del peligro? Y aquí lo que vamos a considerar es, punto número 1, la norma me marca las dos áreas de alcance, ¿ok? ¿Cuál es? El punto número 1 es el área de alcance de la persona. El punto número 2 es todo el área que está fuera de su alcance. Siguiente, vamos a hablar de la altura del peligro. ¿A qué altura está el peligro? Bueno, en este caso es HH, ¿no? Esa es la altura del peligro. Y luego, ¿cuál es la altura de la protección? Conociendo la altura que yo tengo de la protección y conociendo la altura del peligro, puedo determinar ahora sí la distancia mínima que necesito entre la barrera física y el peligro. Y esto lo vamos a hacer con estas tablas y la norma nos proporciona estas tablas. Por ejemplo, vamos a pensar que la altura de mi barrera, yo tengo una barrera física de, pensemos, 1.40 metros. Esa es mi guarda, mi altura. Luego, tengo que la altura de mi peligro, tal vez es una mesita, una sierra, algo, que tiene una altura de 80 centímetros. ¿Cuál va a ser la distancia que tiene que haber del peligro a la barrera? Va a ser 900 milímetros o 90 centímetros. Entonces, la distancia segura en este punto del peligro a mi barrera física son 90 centímetros. ¿Okay? Estas tablas, todo esto viene en la norma que estamos viendo. Un tema importante, pueden ver en la tabla que no se consideran barreras menores a 1 metro. Debajo de 1 metro, la guarda está demasiado pequeña y bueno, se puede acceder a ella sin ningún problema. También por los cálculos, ya no tendría mucha lógica tener una barrera tan pequeña. Y las protecciones que estén debajo de 1,40 m van a necesitar medidas adicionales, que pueden ser una cortina, puede ser un tapete, etcétera. Estoy viendo por ahí varias preguntas en el chat. Digo, muchísimas gracias. Las vamos a ir contestando ahorita a lo largo de la presentación. ¿Qué sucede? Ese es otro caso de estudio. Al final, eso es un tema muy importante, ¿vale? Ahorita vamos a ver rápido, digamos que todas las premisas y al final tenemos ejercicios de diferentes casos para que puedan ver cómo se lleva a cabo esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una guarda de este tipo? Una guarda que tenga un orificio. A veces, por ejemplo, tenemos un conveyor que lleva, a veces tenemos un conveyor que lleva piezas y tenemos que poner un orificio para que las piezas salgan.
Bueno, y muchas personas dicen, o sea, el análisis te refiere que alguien podría meter el brazo por ahí y tener una lesión. La pregunta sería, ¿cuál va a ser el máximo alcance de mi brazo entrando por ese orificio? ¿Cómo lo determinamos? Punto número uno, tenemos que si yo soy capaz de meter mi brazo hasta la axila, vamos a llamarlo así, ¿vale? Si yo puedo meter todo el brazo, vamos a estimar que el máximo alcance de mi brazo va a ser de 85 centímetros. Sin embargo, si yo a esta guarda le pongo una, digamos, barrera horizontal que impida que yo tenga todo el ángulo de movimiento de mi brazo, esto va a generar que mi máximo alcance se reduzca. Si esa barrera física horizontal tiene hasta 30 centímetros, mi máximo alcance reduce a 55 centímetros. Entonces, ya me impide libertad de movimiento y genera que yo no pueda llegar tan allá. Asimismo, si va creciendo la barrera hasta 60 centímetros, 62, tengo menor alcance y hasta 720, pues prácticamente ya nada más el alcance de la mano. ¿Ok? Es lo que tenemos que ir revisando. Perfecto. Tengo una pregunta, la voy a contestar de una vez. Preguntan aquí, ¿cómo se determina si un riesgo es mayor o menor? Y es una excelente pregunta. Particularmente esta norma lo que hace es referirte a normas auxiliares, como en este caso es la ISO 13849, ¿vale? Lo voy a poner si alguno de mis compañeros de Ochner lo puede escribir en el chat. ISO 13849 es la norma que me habla de todo lo que es medidas de seguridad, todo lo que es análisis de riesgo, bueno, en parte del sistema de seguridad, y en base a ello tenemos diferentes medibles como la severidad de una lesión, como la frecuencia, si es evitable o no, y bajo esos tres conceptos se puede ir determinando si es un riesgo, vamos a llamarlo así, alto o bajo, ¿ok? Entonces, sería profundizar en este tema. Otro ejemplo que esta norma nos da es qué pasa con las guardas en las que yo puedo meter alguna parte de mi cuerpo a través de ellas. Por ejemplo, estas guardas en las que yo puedo meter dedos, estas guardas en donde yo puedo meter una mano inclusive. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues la norma te da esta tablita en la cual la norma te dice, a ver, ¿qué orificio tienes? ¿No? ¿De qué tamaño es el punto donde puedes atravesar el orificio de la guarda? Vamos a ver el primer caso. Ah, pues es menor de 4 milímetros. La siguiente columna te pregunta, ¿es un orificio rectangular, cuadrado o redondo? Y en base a la forma de ese orificio es la distancia, vamos a llamarle así, que puede entrar tu dedo, tu mano, tu cuerpo. Y esa distancia va a ser una distancia que vas a tener que considerar para el dimensionamiento seguro de tu distancia, ¿vale? Si yo tengo una guarda en la que yo puedo nada más meter dedos, pues seguramente esa guarda la voy a poder acercar más al peligro. Pero si yo tengo una guarda en la que puedo meter todo el brazo, pues de mínimo la voy a tener que poner al menos 85 centímetros atrás del peligro, que es el largo del brazo, y de ahí empezar a contar, ¿no? Entonces, así nos ayuda esta parte de la norma. ¿Qué pasa con el tema de los pies? Porque anteriormente estábamos hablando de manos, con el tema de pie o extremidades inferiores. Tenemos, ¿vale? Esta tabla es prácticamente igual a la tabla anterior, nada más que enfocada a pies. ¿Cómo la leemos o cómo se explica? Bueno, vamos a pensar en el primer caso. Tenemos una guarda que tiene orificios de tal tamaño que pueden entrar la punta de los dedos del pie, pero no va a entrar un pie completo. Entonces, vamos a pensar que el orificio de la guarda sea veamos el segundo caso. El orificio tiene entre 5 y 15 milímetros. ¿Ok? Vamos a pensar que entonces es una guarda, por decir, de 10 milímetros de tamaño. Los espacios son de 10 milímetros. Entonces, vamos a pensar que es una guarda, por ejemplo, que esos espacios de 10 milímetros sean de una forma rectangular, en forma de slot. ¿Ok? Entonces, la distancia segura que tengo que considerar es mayor a 10 milímetros. Entonces, lo que me quiere decir es que en ese espacio de 10 milímetros puede entrar
la parte de mi dedo necesaria, una puntita de mi dedo, que equivaldría a 1 centímetro, y por eso la norma me dice entonces deja 1 centímetro mínimo de la guarda al peligro. Esto es nada más considerando cuánto puede accesar de tu pie a la guarda. Ya si hablamos de temas de abrir la puerta y entrar, ya habrá temas adicionales que veremos adelante, ¿ok? O sea, esta tabla te dice, si puede entrar un dedo completo, deja tanto espacio. Si puede entrar una mano completa, deja tanto espacio. Si puede entrar tu brazo hasta el codo, deja tanto espacio. Eso es lo que te dice la tabla. Espero que haya quedado por ahí un poquito más claro. Perfecto. Esa norma que vimos ahorita fue 13857 y de lo que hablamos fue, como dijimos, medidas del cuerpo, partes del cuerpo que puedan accesar a través de una guarda, partes del cuerpo que puedan accesar por encima de una guarda, ¿ok? Y esos son máximos alcances del cuerpo. Esta norma es el previo o es muy importante para poder, es la antesala para poder hablar de esta norma que vamos a hablar ahorita. Que ahora sí esta norma de la que vamos a hablar ahorita es la 13855 y de lo que nos habla es de la distancia a la que yo tengo que poner la seguridad desde el punto donde está la seguridad hasta el peligro. Y aquí voy a tener que considerar tanto mi velocidad en la que yo entro al peligro, pero también, por ejemplo, si yo pongo un par de cortinas pequeñas y yo soy capaz de no atravesar la cortina, pero parado fuera de la cortina, estirarme y meter el brazo, entonces ya entra un tema de la norma que vimos anteriormente, ¿ok? Por eso es que era importante primero ver la anterior y ahorita platicar de esta. Y adelante veremos los ejemplos. Lo mismo, como decíamos, tiene su introducción, te dice qué tipo de norma es, qué aspectos se tienen que considerar para esta norma, máximos alcances, datos del cuerpo, alcances del cuerpo humano, tiempos de paro de la máquina, todos estos temas. Los alcances que la norma te provee va a ser una metodología, ahorita vamos a ver el tema, toda una metodología de cómo se debería hacer el cálculo de la distancia, valores de velocidad de aproximación, esto es muy importante, tenemos que saber a qué velocidad se aproxima una persona al peligro. Cálculos para una persona de 14 años en adelante es lo mismo que el anterior, vamos a estar hablando de un tema industrial, ¿vale? De adultos trabajando. Las aproximaciones como correr, brincar, caerse no se consideran, porque para este cálculo de distancia segura, como vamos a considerar la velocidad, la norma nos dice, una persona promedio se aproxima a un peligro a esta velocidad. Y alguien podrá hacer el comentario, oye, pero Usain Bolt corre más rápido. Bueno, no está considerado una persona a una velocidad de aproximación o una persona en patines llega más rápido. Bueno, no son las situaciones habituales en una planta. Y los equipos para los que esta norma puede aplicar son prácticamente como platicábamos al inicio, la gran mayoría de los equipos. Cortinas, escáneres, tapetes, mandos bimanuales, interlocks, bueno, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a ir revisando. La metodología ahorita la voy a mostrar rápido, pero a lo largo de la presentación la vamos a ir trabajando. Y primero te pide esta norma que identifiques y estimes el riesgo de los peligros y los riesgos que hay en tu máquina. Para esto te pide la norma que trabajes en función de estas dos normas, ISO 12100 y la 14121, que son normas que te van a hablar de los peligros existentes en una máquina y de cómo hacer un correcto análisis de riesgo. Por ahí en el chat veía que una persona comentaba precisamente que por ahí el ingeniero Juan Cuevas comentaba que precisamente para determinar los riesgos de una máquina, pues hay que hacer un análisis de riesgo. La ISO 12100 es la que te va a decir cuáles son los pasos de ese análisis de riesgo. En un futuro tendremos el webinar de esta norma en exclusivo, ¿vale? Luego, vamos a revisar si hay una norma tipo C aplicable para tu máquina. ¿Cuáles son las normas tipo C? Hay máquinas específicas que ya tienen una norma tipo C, que es la norma específica de tu máquina. Por ejemplo, tal vez yo tengo
una prensa hidráulica. Pues hay una norma tipo C específica de prensas hidráulicas. Si existe una norma tipo C de la máquina que estás haciendo o que tienes en planta, vas a esa norma y la norma te va a decir lo que tienes que hacer. Y posiblemente la misma norma ya te diga qué datos considerar para ese tipo de máquina, qué velocidades, qué todo, y esa norma llevará la prioridad. Vamos a calcular la distancia mínima, ahorita vamos a platicar de ello. Considerar todos los puntos de aproximamiento, esto es muy importante. Muchas veces tenemos una máquina y solo nos fijamos en el operador parado y el peligro del operador, pero a veces no nos fijamos en peligros por atrás, por un lado de la máquina. Es muy importante considerar todos los puntos por los que una persona puede acceder a ese peligro. Cancelar accesos que no sean necesarios o que no tenga detención, modificar parámetros de velocidad, torque en la máquina si fuera necesario, verificar que no hayan zonas ciegas, eso es importante, muchas veces en las máquinas hay puntos ciegos donde una persona puede entrar y que no se ha visto desde afuera. Si fuera este el caso, hay que tomar medidas adicionales como por ejemplo restablecimiento de la máquina por la parte de afuera, que esa persona que entró tenga que salir y restablecer la máquina de alguna forma. La norma te dice de formas de evitar este tipo de peligros. ¿Vale? Luego, ahora sí, el cálculo de la distancia segura se hace con esta forma a grandes rasgos. Esta es la fórmula matriz, la fórmula madre del cálculo de distancia segura. Y si vemos a qué se refiere cada letra, vamos a ver que S, pues es la distancia mínima que yo necesito de mi cortina a mi peligro. Y es una distancia. K va a ser una constante de velocidad. ¿Qué quiere decir? ¿A qué velocidad se aproxima la persona? Yo voy a poner la cortina aquí, mi peligro está aquí, quiero ver cuál es la distancia mínima, pero necesito saber a qué velocidad llega esa persona. La norma nos da dos velocidades. Una va a ser la velocidad de 1600 milímetros por segundo y otra 2000 milímetros por segundo. Entonces, ¿cómo va a depender o de qué vamos a depender si seleccionamos 1600 o 2000? Va a depender de a qué distancia queremos poner la cortina. Si es una cortina que queremos ponerla de 50 centímetros o menos, vamos a considerar una de esas velocidades, y si es de 50 centímetros más lejos, vamos a considerar la otra, ¿vale? De 50 o menos vamos a considerar 1600, en caso de que sea mayor la distancia, 2000. Adelante en los ejemplos explicaré por qué. Luego, T va a ser el tiempo completo del paro de la máquina, ¿ok? Es un dato muy importante. No va a ser lo mismo una máquina que para inmediatamente cuando la cortina me detecta a una máquina que tarda un segundo en parar. Si una máquina tarda un segundo en parar, que es muchísimo, yo voy a tener que considerar más distancia para dar tiempo a que la máquina pare, para que una vez que la persona llegue al peligro, la máquina ya no esté en movimiento. Muy importante, cuando hablemos de tiempo completo, es tiempo completo. Y tengo que considerar desde el tiempo de respuesta, por ejemplo, de mi cortina, el tiempo de respuesta de mi releve de seguridad, el tiempo de respuesta de mi contactor, de mi válvula, de mis piezas mecánicas, de mi robot quizás, etcétera. Platicábamos hace rato de las normas tipo C y por acá el ingeniero Marcos nos pregunta, ¿sabes en qué norma se puede consultar seguridad para manejos de robots? Sí, es la ISO 10218, ¿ok? En la norma ISO 10218 hay dos apartados, 10218-1, 10218-2. Igual si uno de mis compañeros lo puede poner en el chat, lo agradecería mucho. 10218-1 habla realmente para fabricantes de robots. ¿Qué debe de tener un robot per se, intrínsecamente, ¿vale? El robot, ¿cómo debe estar hecho? ¿Cómo debe estar fabricado? 1018-2 me habla ahora sí de integración de robot. De hecho, tenemos un webinar agendado también en el que vamos a estar hablando específicamente de la norma ISO 10218-2, que es todo lo que es la seguridad aplicable en celdas robóticas. Continuamos. Y pueden ver en la norma que hay un parámetro tipo C. Este parámetro C, ¿de qué nos va a hablar?
nos va a hablar de qué distancia de mi cuerpo puedo yo introducir al área de peligro sin ser detectado. ¿Y esto por qué sucede? Vamos a pensar, ustedes conocen las cortinas, estoy hablando ahorita muy general de cortinas, pero ustedes conocen las cortinas. Las cortinas, tú tienes una cortina y tiene haces de luz, pero estamos de acuerdo que hay cortinas, por ejemplo, que se les llama tipo dedo, que los haces están muy pegaditos y posiblemente yo no voy a poder meter ni un dedo antes de ser detectado. Pero luego hay cortinas con resoluciones que se les llama más bajas, que posiblemente son cortinas de cuerpo, en la que tal vez yo voy a ser capaz de meter todo el dedo, toda la mano y quizá medio brazo. Entonces, medio brazo de mi cuerpo ya va a estar adentro de la zona de peligro antes de que me detecte la cortina. Entonces, esa distancia yo la tengo que considerar. Ese parámetro C lo que me va a decir es cuál es este, se le llama parámetro de intrusión. ¿Cuánto de tu cuerpo puedes ingresar al área de riesgo sin ser detectado? ¿Vale? Y empezamos un poquito a darle forma a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia segura en un uso de cortinas? Con cortinas vamos a llamarle de modo ortogonal. ¿Qué quiere decir el modo ortogonal? Que yo tengo el plano de la cortina y voy a atravesar la cortina de manera, digamos, perpendicular al plano. Normalmente esta aplicación se ve como se ve en la imagen, cortinas verticales y la persona ingresa de manera perpendicular, ¿no? Al peligro. Entonces voy a considerar la fórmula S igual a K por T más C. K va a ser una de las dos velocidades, dependiendo de a qué distancia queramos colocar las cortinas. C, el dato C, lo vamos a calcular con la fórmula 8 veces la resolución de tu cortina menos 14. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una cortina de mano que tiene una resolución de 30 milímetros, T sería 30, 30 menos 14 por 8. Y ese resultado sería el dato C, ¿vale? Si tenemos cortinas que sean para cuerpo, que son las que van de 40 a 70 milímetros, entonces el área de sensado mínimo debe ser mayor a 30 centímetros, ¿ok? No podemos utilizar cortinas de cuerpo más pequeñas de 30 centímetros y debe alcanzar al menos los 90 centímetros. Para cortinas de cuerpo, no puede utilizar una cortina, por ejemplo, que no llegue a la altura de al menos 90 centímetros del piso. Y el dato C directamente es 850. ¿Por qué? Porque en una cortina de cuerpo, los haces están tan separados que yo puedo meter todo un brazo y el brazo sería el máximo, la máxima extensión que yo puedo introducir. Entonces, el dato C queda en 85 centímetros directo. Como les comenté, adelante vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Qué sucede si las cortinas las pongo de manera acostada, ¿vale? De manera horizontal. Entonces, el valor K de velocidad que voy a considerar es 1600 siempre y el valor C va a tener esta fórmula, 1200 menos 0.4H. H va a ser la medida que haya del piso a la cortina, ¿ok? Si yo separo la cortina del piso, H va a ser esa altura. Y no podemos llevar la cortina más allá de 1 metro de altura sobre el piso. Que venga, tiene una lógica porque si no alguien podría pasar por abajo. Por ahí tenemos una persona me pregunta cuándo será el webinar sobre integración de seguridad de robots. Al terminar el curso, por ahí les compartimos el calendario. Y un tema importante, ¿qué pasa si yo coloco una cortina de manera inclinada? ¿Okay? Que no es ni acostada ni vertical. Pues simplemente la norma me dice va a depender del ángulo. Si el ángulo que forma la cortina con respecto al plano es mayor a 30 grados, la consideramos, hacemos el cálculo como vertical, ortogonal, y si es menor de 30 grados, la consideramos como el cálculo de horizontales, de acostadas. En resumen, cuando utilicemos cortinas, este sería el slide del resumen. Si son verticales, esos son los datos que vamos a utilizar para resolver el ejercicio.
C8 por B menos 14. Si son horizontales, esos son sus datos. Y si son en diagonal, dependiendo del ángulo que tenga, es si lo calculamos como vertical o como horizontal. ¿Okay? Ese sería el resumen en general o la regla general de este tema cuando vayamos por cortinas. ¿Qué pasa ahora si tenemos, por ejemplo, si la cortina no cubre totalmente el área de acceso? Normalmente yo busco poner una cortina que cubra completamente el área de acceso. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cortina en la que cubre un área, pero yo por arriba de esa cortina puedo acceder al peligro? Pues mientras yo no alcance el peligro, todo está bien. Entonces aquí lo importante va a ser nuevamente poner la cortina de una altura ideal y de una distancia correcta para que yo no alcance ese peligro. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que sustituimos el valor C por un valor que le llamamos CRO. Y ese valor CRO sale de esta tabla que está en la norma y lo que me va a decir es, ¿qué es lo que sucede? Ya no me preocupa tanto si yo puedo meter un dedo, una mano, un brazo. Lo que me preocupa es cuánta parte del cuerpo yo puedo meter por encima de esa cortina. Entonces nos vamos a estas tablas que son iguales a las tablas que vimos anteriormente y vamos a ver cuánto de mi cuerpo puede acceder y en base a ello, ese va a ser la distancia que voy a agregar al cálculo de capote. Si tenemos áreas, por ejemplo, en la que una persona para accesar al peligro tenga que pasar por recovecos, por así llamarlo, o por cosas que le impidan su camino, tenemos que considerar evidentemente el punto, la distancia más corta al peligro. Esto es, si el peligro no tiene ninguna obstrucción, pues la distancia más pequeña va a ser recta, ¿no? Pero si hay alguna obstrucción por la que la persona tenga que meter el brazo para llegar al peligro, consideramos el recorrido más cercano. Y un tema importante, la velocidad que consideramos de aproximación es la velocidad lenta, la de 1600, ¿ok? Porque esos recovecos le van a disminuir la velocidad a la persona. Es un tema importante. ¿Qué pasa si tenemos tapetes? Ustedes muchas veces en una máquina ponen tapetes de seguridad y viene una persona caminando y cuando pisa el tapete la máquina para. Pero si esa máquina tarda 5 segundos en parar, pues seguramente yo tendría que poner mucho tapete para que desde que la persona lo pise, la máquina empiece a parar y dé tiempo hasta que la persona llegue al peligro. Entonces, cuando utilizamos tapetes, la fórmula es la misma, pero los datos que vamos a utilizar para K, 1600 y C directo va a ser de 1200. Si queremos hacer el ejercicio para mandos bimanuales, lo mismo, la misma fórmula, pero C va a ser 250. Si el riesgo, esto es un tema muy importante, en los mandos bimanuales, si los mandos bimanuales tienen caparazón, si tienen cubierta, si me impiden, por ejemplo, que yo presione el botón y con el resto de la mano yo acceda a la zona de peligro, yo puedo considerar la C como cero. Si yo considero la C como cero, puedo pegar más el mando bimanual al peligro. ¿Por qué es esto? Porque hay muchas máquinas, ustedes en planta o ingenieros por ahí fabricantes, muchas veces usan mandos bimanuales o botones para mando bimanual que no tienen ninguna cobertura. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tal vez con los dedos gordos presionar y tengo una cuarta de mano para meter las manos en donde no debo. Esa cuarta de mano prácticamente son 25 centímetros y la norma me dice, pues mínimo que no te lastimes, ¿no? Pero si ya le pongo caparazón al mando bimanual, ya no soy capaz de sacar la mano de ahí y por eso me dice la norma, puedes considerarse como cero. Nos referimos ahí a esa como carcasa que se ve. ¿Qué pasa si tenemos guardas y en estas guardas tenemos interruptores de seguridad, pero de los que no bloquean, ¿ok? Tenemos interruptores de seguridad de los que tú puedes abrir la puerta e ingresar. Entonces, aquí lo que vamos a tener que considerar, como este tipo de sensores que detectan cuando la puerta está cerrada y la máquina funciona, pero si yo abro la guarda, me permite entrar inmediatamente.
Voy a considerar igual la misma fórmula, la K o la velocidad va a ser de 1600, ¿vale? Porque yo tengo que abrir la guarda y luego meterme. Eso me reduce mi velocidad para introducirme al peligro. Pero para el valor C, vamos a tomar los datos que vimos anteriormente de esta tabla. Esto es, va a depender de qué grandes sean los orificios en la guarda y en función de eso va a ser el valor de C. ¿Ok? Tenemos por acá un par de preguntas más que vamos a tocar ahorita, ya casi terminamos y las vamos a revisar. ¿Ok? Hay una fórmula que es esta que se ve acá, que la podemos utilizar para guardas automáticas, ¿ok? Hay guardas que se cierran y se abren por medio de pistones, de accionadores lineales, y para esas guardas en especial, el tiempo de apertura de la guarda afecta a que la persona entre. Entonces, si la guarda se abre lento, la persona va a tardar más en entrar y ese dato se debe considerar en el cálculo de la distancia. Es algo a favor, digamos. Ok, hasta aquí el tema de lo que nosotros compartimos se ha culminado. Este sería el resumen de los datos de las diferentes aplicaciones. ¿Qué datos considerar con el tema de Interblocks? ¿Qué datos considerar, por ejemplo, del mando bimanual? ¿Qué datos considerar con las guardas, con los tapetes, etc.? Y ahorita lo que vamos a proceder es hacer algunos ejemplos con los cuales vamos a empezar a ejemplificar. Y tengo por acá un par de preguntas que todavía vamos a responder. Digo, por ahí yo creo que todavía nos queda un ratito. Por ejemplo, el ingeniero Gerardo nos pregunta, ¿cómo se podría saber el tiempo de frenado de la máquina si no viene especificado por fabricante? Perfecto. Esto para este tipo de temas suele ser lo más crítico. Para un fabricante de máquinas que está fabricando la máquina, fichas técnicas. ¿Okay? Fichas técnicas nosotros podemos agarrar y decir, a ver, tiempo de respuesta de mi cortina, tiempo de respuesta de mi relé, de mi válvula, etc. Inclusive tiempo de respuesta de mi robot. Es muy importante. Hay que considerar, una cosa es el tiempo de respuesta del robot, pero a veces el actuador del robot es diferente. O sea, tú tal vez tienes que el robot se para, pero tal vez es una pieza de soldadura que se queda caliente y se queda caliente 30 segundos. Pues eso es un peligro. Entonces tú tienes que considerar todos los tiempos. Si no tienes este dato, porque es un tema que puede pasar, que por ejemplo tal vez tenga una prensa de hace muchos años en donde pues no tengo ningún dato y yo veo que hay un juego mecánico en mi prensa, lo que puedo hacer es ir y buscar una empresa que me dé el servicio de cálculo de paro de máquina o tiempo de respuesta o tiempo de paro de máquina. Hay algunas compañías que se dedican a hacer esto. Al final de la presentación viene mi correo. Cualquier persona que tenga la intención de hacer este tipo de servicios, por favor, me pueden mandar un correo y con gusto les compartimos el contacto de empresas que les pueden ayudar con esto, ¿vale? Con este servicio de decirles tu prensa, por ejemplo, tiene un tiempo de frenado de 700 milisegundos, por decirlo. La pregunta que tenemos por acá es, si tengo una prensa en la que una persona tiene que estar metiendo material y la prensa tarda más de un segundo en parar, quiere decir que la cortina tiene que estar a más de 1.5 metros. Sin embargo, es una distancia muy grande por el tipo de operación. ¿Qué alternativas hay para que la máquina sea segura? Perfecto. Aquí hay un tema muy importante y siempre se lo comentamos. Recuerden que a este tipo de seguridad se le llama seguridad funcional. ¿Ok? Y quien ha leído las normas, quien ha leído la ISO 12100, que es el análisis de riesgo, no me dejará mentir que tiene un apartado en la norma en la que dice, tiene que hacer esto y esto y esto y esto en función de que sea funcional. ¿Ok? Muchas veces a mí me encantaría poderles preguntar qué es lo más importante en una máquina y que todos contestaran, que todo la segura. No, sí, eso sería hermoso, pero las mismas normas te dicen, no, lo más importante en una máquina es que funcione, que opere, que produzca. Esa es su misión. Hay que hacerla segura. Entonces, es muy importante encontrar siempre el punto medio y el punto correcto entre que la máquina sea segura para cuidar a la gente definitivamente
pero que no afecte la funcionalidad, porque hay un tema. Si yo pongo un sistema de seguridad que afecte la funcionalidad de la máquina, el día de mañana operación va a quitar eso, el día de mañana mantenimiento lo va a pasear porque no es funcional. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, Inge Abraham, es revisar la operación, revisar, por ejemplo, hay muchas veces que lo que podemos hacer es poner ciertas guardas que me ayuden, por ejemplo, a impedir el acceso de la persona y reduzco la velocidad en la que la persona se acerca al peligro, por ejemplo. Eso puede ser un tema. O algún tipo, por ejemplo, de pulsador de validación, algún tipo tal vez de mando bimanual, algún sistema que me impida el acceso rápido a la prensa o que me le dificulte y que de estas formas yo pueda empezar a reducir el riesgo. Todo esto se trata de reducir el riesgo en la operación. Entonces, por ahí dejaremos nuestros datos y estaríamos encantados de visitarle para revisar la aplicación. Vamos a comenzar con los ejemplos y ahorita continuamos con el resto de preguntas. Vamos a ver el primer ejemplo de 3 ejemplos que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? El primero, consideremos que necesito montar una cortina a 45 centímetros del peligro. ¿Por qué hago el ejercicio así? A lo largo de la presentación hemos visto la pregunta de cuál es la distancia segura, ¿no? Pero muchas veces en planta o los integradores, más bien la pregunta que tienen es la contraria, es yo necesito montar la cortina 45 centímetros, porque por diseño ahí la necesito, porque no la puedo retirar más. Entonces la pregunta es, si yo la necesito a 45 centímetros, ¿qué tipo de cortina necesito para que esté yo cubierto? Entonces vamos a hacer, digamos, esa lógica inversa. La premisa es, necesito montar mi cortina a 45 centímetros de peligro. Los tiempos de respuesta de mi máquina son los siguientes. La cortina, 15 milisegundos, el relé de seguridad, 30 milisegundos, etc. ¿Qué resolución necesito de cortina? Le pongo una cortina de mano, una cortina de dedo, una cortina de cuerpo, ¿con cuál estoy protegido? Entonces, comenzamos con la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo más el valor C. Como yo quiero montar mi cortina a menos de 50 centímetros, voy a considerar una de las velocidades que tenemos aquí. Mi valor C, que habíamos quedado que era 8 veces la resolución de la cortina menos 14. Y entonces en esta fórmula tenemos que la distancia menos, y despejamos la letra D, porque la letra D de resolución de la cortina es mi incógnita, es lo que estoy buscando. Entonces lo vamos a de secundaria 2 y vamos a despejar esa letra D, ¿ok? Deshacemos el despeje de D de resolución y vemos que así queda la fórmula, ¿vale? Sustituimos los datos. ¿Cuál va a ser ese? La distancia a la que quiero montar mi cortina, 45 centímetros. ¿Cuál va a ser K? 100 centímetros, porque es la distancia hasta 50 centímetros. Como está a menos de 50 centímetros la cortina, 2000 milímetros por segundo. ¿Cuál va a ser T? Pues la suma de mis tiempos de respuesta. La sumatoria de esos tiempos me va a dar, resuelvo la fórmula y me indica que la resolución de la cortina debe de ser de al menos 34 milímetros. ¿Qué quiere decir? En una industrial, una cortina de mano funcionaría, ¿ok? Las cortinas de mano, al menos de Ochsner, son de 30 milímetros de resolución, o sea, es mejor que 34, y con una cortina de mano están perfectamente protegidos. Espero que haya quedado claro. Pasamos al segundo ejemplo del día de hoy. ¿Qué pasa si ahora lo que yo tengo es una cortina, como se ve ahí en el ejercicio, pero no me cubre completamente todo el plano? Tengo yo un área por el cual yo puedo pasar por encima de esa cortina. ¿Cómo voy a hacer mi ejercicio? Bueno, punto número 1. Consideremos que tengo que mi cortina es de 1 metro de alto. ¿Okay? Consideremos que la altura del peligro, ese valor HH, es de 40 centímetros. Consideremos que el tiempo de respuesta, el tiempo de paro total de mi máquina es 200 milisegundos.
La pregunta es, ¿a qué distancia debo montar mis cortinas del peligro? O sea, ¿qué distancia debe haber del peligro a la cortina? La distancia S. ¿Ok? Comenzamos con la fórmula general que ya hemos venido trabajando y mi pregunta sería, ¿vamos a considerar la letra C? La letra C parte de la resolución de la cortina. ¿Sabemos qué resolución de la cortina es esa? Pues no. En primera no lo digo en el enunciado. En segunda, ¿nos preocupa la resolución? Habíamos platicado que en este tipo de aplicaciones lo que nos preocupa es cuánto del cuerpo puede meter la persona a través, ¿no? Por arriba. Entonces, no voy a utilizar la fórmula con la letra C. Vamos a utilizar la fórmula que habíamos platicado con la CRO, que era la cantidad, digamos, la distancia que yo puedo meter el brazo por encima de la colina. Hacemos la sustitución de los datos, la K, la T, el punto 2, que son los 200 milisegundos, más CRO. Para saber cuál CRO vamos a utilizar, nos vamos a la tabla. Arriba vamos a agarrar el dato de 1 metro. Nuestra cortina tiene 1 metro de alto. Abajo vamos a seleccionar los 400 milímetros porque el peligro, la altura HH, está a 40 centímetros. Y si hacemos el cruce o la intersección de ambos valores, nos da el valor de 700. Entonces sustituimos estos 700 en CRO y el resultado es que la distancia entre el peligro y la cortina tiene que ser de 1.1 metros. ¿Okay? Y el último ejemplo que vamos a platicar ahorita es qué pasa si yo tengo la guarda, tengo mi sensor, ¿vale? Pero es un sensor. La máquina está funcionando, yo puedo llegar a abrir la guarda y meterme. ¿A qué distancia tiene que estar esa guarda para que yo no me alcance a lastimar con el peligro? Las premisas de la operación son, punto número 1, la guarda tiene edificios de 11 milímetros cuadrados, o sea, cuadros de 11 por 11. El tiempo de paro de la máquina es de 200 milisegundos. El sensor de seguridad no tiene bloqueo, o sea, yo puedo abrir y meterme. ¿Cuál es la distancia segura? ¿Okay? Partimos de la fórmula, volvemos a arrancar a partir de ahí, sustituimos los datos, 1600, 2000 milisegundos, y la pregunta sería otra vez, ¿cuál sería el dato C que voy a utilizar? Igual, es una guarda a través de la cual yo puedo meter el dedo, la mano, el cuerpo. Entonces nos vamos a la tabla igual que vimos anteriormente, por eso les comentaba que las tablas de la norma anterior eran muy importantes conocerlas para que esta norma tuviera sentido. Entonces, me voy a esta tabla, me voy al apartado, digamos, de mano, y por decir, en este punto, dice, si el orificio tiene entre 10 y 12 milímetros, entonces, y como es un tema cuadrado, entonces tu distancia debe ser de 80 milímetros. O sea, la distancia para proteger los dedos o la mano que puedas meter debe ser de 80 milímetros. Entonces, sustituimos ese valor por el CRO y ahora sí resolvemos 1600, 2000 más 80 y nos dice que debemos estar, uy, se me hace que ahí hubo un error. Copié y pegué el resultado del anterior. En un segundito, si resolvemos ahí, será 1600 por punto 2, porque hay que convertirlo a las variables, ¿vale? 1600 por punto 2 y eso más 80 y nos va a dar un resultado de 400 milímetros. ¿Okay? Entonces tengo que poner la guarda al menos a 40 centímetros del peligro. Perfectísimo. Lo último que por acá queremos comentarles, que ya no es un tema per se del curso del día de hoy, es les platiqué al inicio la marca que somos Oishar, somos una marca de dispositivos de seguridad, sin embargo, llevamos ya unos años en México
tratando de hacer esto, tratando de compartir conocimiento, tratando de hacer cultura de seguridad. En este caso, por ejemplo, se han comprado normas, se han estudiado, se ha invertido mucho tiempo y todo este conocimiento se da de manera gratis porque realmente lo que queremos es compartir todo esto. Queremos fungir con ustedes como, pues, digas, asesores de seguridad, equipo de seguridad con ustedes. Muchas veces nosotros sabemos tal vez de las normas, pero ustedes saben de sus procesos en planta. Entonces creemos que haciendo una sinergia, haciendo un equipo entre nosotros que leemos normas y ustedes que conocen su operación, sus riesgos, sus peligros, todo en su planta, podemos hacer una buena mancuerna y podemos lograr que sus procesos sean lo más seguros posibles, tanto desde el punto de vista humano para ahorrarles, para que no hayan accidentes y la gente esté protegida, como desde el punto de vista económico, porque no me dejarán mentir que los accidentes salen muy caros. Entonces, creo que es un ganar-ganar, creo que les podemos ayudar mucho en cursos, en seguimiento de aplicaciones, en hacer ingeniería con ustedes. Espero que nos puedan, muchos de los que están hoy en el curso son empresas que ya trabajan con nosotros, que nos dejan apoyarles a hacer ingeniería, apoyarles a hacer análisis, revisiones, propuestas. Y bueno, la verdad que me da mucho gusto que ya estén con nosotros. Y luego, de los nuevos que están llegando a este webinar, pues esperemos que tengan la oportunidad de brindarnos este tema y que podamos trabajar juntos. ¿Eh?